Buenos días muchachos, vamos el día de hoy a estudiar el concepto de límite desde un punto de vista intuitivo. La definición que vamos a dar el día de hoy es una definición de alguna forma no precisa, pero para lo que necesitamos trabajar en esta clase de cálculo diferencial será suficiente. El día de hoy es la primera parte. Vamos a explorar un poco sobre la definición, la notación, que es importantísima también. Y para esto me detengo un momento para mencionarles cuál es el libro de texto que estoy usando para la sesión del día de hoy. Un libro de cálculo en una variable que es un libro clásico realmente, muy completo. Primero vamos a hablar un poquito sobre la notación y cómo es que se nombran estos elementos. Lo que nosotros queremos explorar es cómo se comporta la función, una función de una variable. Ustedes ya tuvieron su curso de funciones y ahora vamos a explorar algunas otras propiedades. Entonces queremos explorar cómo es que cómo se comporta esta función f de x cuando la variable independiente se acerca a cierto valor, puede cualquier número real que nos interese investigar. Y en caso de que ese comportamiento sea cada vez más cercano a un valor real que estamos llamando como L, vamos a establecer esta igualdad. Entonces vamos a leerlo de la siguiente manera. Vamos a decir que el límite, si va a ser en este orden, el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a, tiende a a, es igual a L. Entonces, esta es una manera de describir la expresión. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a, ¿no? Tiende significa que se acerca cada vez más hacia el valor a que ya hemos seleccionado, y ese valor es justamente a L. Entonces, ¿cuándo vamos a poder afirmar que esto ocurre? Bueno, en el caso de que nosotros podamos acercarnos tanto como se quiera a los valores de f de x y que, es decir, que el valor que estemos usando para x sea cada vez más cercano al valor de a, sin ser exactamente a, o sea, pero es una forma de acercarnos, y que los valores de la función f sean también cada vez más cercanos a un valor L. Entonces, es muy importante decir que vamos a tomar valores x que sean muy cercanos a pero no exactamente iguales. Entonces, esta notación es la que vamos a usar a partir de hoy. Por eso es muy importante que se familiaricen con los elementos. Observen el nombre, que es el límite, la función, el valor de la variable independiente acercándose hacia un valor que vamos a llamar en este caso a, igual a otro número real. ¿De acuerdo? Entonces, la exploración que vamos a comenzar a hacer el día de hoy pues tiene que ver justamente con estos valores a los que vamos a ir asignando muy cercanos al valor a. Bueno, vamos a leer este pequeño párrafo. Dice: en términos generales, la definición anterior afirma que los valores de esta función f de x se aproximan cada vez más a un número que estamos nombrando como L mayúscula cuando x se acerca al valor de a. Es decir, mientras x se acerque más hacia el valor de a, sin ser exactamente a, el valor de la función se acerca cada vez más a un valor L. El valor de a, que es un número real, cuando nos acercamos a él podríamos establecer valores que sean muy cercanos pero inferiores, o muy cercanos pero mayores a a. Entonces, aquí no importa desde cualquiera de los dos lados que nos podamos acercar a a, siempre que nos acerquemos a, ya sea por valores menores a o por valores mayores a, pero muy cercanos hacia a,
la función también va a ser cada vez más cercana al valor L. Muy bien. Bueno, estas son gráficas de de tres funciones, que en realidad son tres funciones diferentes, no son la misma función. La forma se ve muy semejante, pero hay una diferencia justamente en x igual a a. Vamos a ver cómo son cada una de estas tres funciones. Vamos a recordar un poquito el significado que ustedes trabajaron en gráficas y qué significan estos símbolos, estos como orificios. Aquí lo exageré un poco, pero bueno, ahorita lo voy a explicar. Bueno, vamos a observar a esta primera función. Aquí tenemos la gráfica de la función f y en particular lo que nos interesa es ver cómo está cómo es la función alrededor de este valor a. Entonces, en particular para la función del inciso a, la función en x igual a vale exactamente igual a L. Porque la función, si ven aquí, el trazo continúa y en este punto, es decir, f de a es igual a L. Entonces podemos colocar aquí f de a. Esta función en particular se puede calcular en L, perdón, en a. Y entonces f de a es igual a L. Pero lo que nos interesa no es saber cuánto vale en a, porque en el límite de hecho no nos interesa sustituir el valor de a. Lo que nos interesa es determinar cómo se comporta la función alrededor de a. Es decir, hacia dónde tiende la función cuando x se acerca al valor a. Por ejemplo, este es un valor de x que está por debajo de a. El valor de la imagen de este primer x que seleccioné, pues tiene cierta distancia hacia L, es inferior de hecho. Si nos acercamos un poco más al valor de a, la imagen de este x ahora ya está un poco más cercana a L. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí la imagen, que es la altura de este punto que está sobre la gráfica. Aquí, si vemos en el eje Y, toma un valor que ahora es todavía más cercano a L. Y pues si continuamos de esta manera, veremos que siempre que x se acerque con valores muy cercanos a A, pero inferiores, la imagen se acerca cada vez más a L. Vamos a ver qué ocurre con valores que sean también cercanos a A, pero que sean superiores, es decir, más grandes que A. Voy a tomar por acá un valor x, aquí sobre el eje x, y voy a establecer aquí la imagen que se encuentra, bueno, aquí está el punto a donde llega este x, y este valor corresponde a la imagen, este valor de y. Nos vamos a acercar un poquito más al valor de a, pero como lo decíamos antes, por la derecha, es decir, por valores superiores. Aquí está la altura de este punto y esta es la imagen, aquí está el valor de y. Vemos que ahora está más cerca todavía de él. Y si seguimos avanzando, no nos interesa pararnos exactamente en A, sino explorar qué ocurre alrededor. Entonces aquí selecciono un valor más cercano a A, pero mayor, y observo que este valor de Y se encuentra todavía más cercano a él. Entonces parece que aquí ocurre lo que mencionábamos. Si x se acerca cada vez más al valor de a, no importa de qué lado, del lado izquierdo o del lado derecho, la función se acerca cada vez más a un valor L. Entonces tomo otro valor más cerca todavía y observo que el valor de f es
más cercano a este valor L. Entonces aquí pues podemos decir que el límite, o sea que se cumple esto que mencionábamos en la definición. Entonces para esta función se cumple que el límite de f de x cuando x tiende al valor de a es igual a L. Ya observamos que de ambos lados se va acercando cada vez más a L el valor de y cuando x se acerca cada vez más hacia a. Veamos qué ocurre en la segunda función. Para la segunda función, la función, es decir, al evaluar en a, tiene un valor que ahorita vamos a ver cuál es. Primero quiero que me ayuden a recordar. ¿Alguien identifica qué significa este círculo aquí vacío y este círculo que está relleno? ¿Alguien recuerda de cuando estudiaron gráficas de funciones? ¿Cuál es el significado de los dos símbolos? ¿Qué representa para esta función? ¿Alguien recuerda? Bueno, lo que significa... No sé si sea el valor está dentro de la gráfica, bueno, que se encuentra dentro de la gráfica. Ajá, el valor de la función en a. Ajá, sí tiene que ver con el valor de la función en a, exactamente. El valor de la función en a, es decir, f de a, no es este valor L. Eso significa el circulito vacío. Que este punto justamente, digamos que no viene la gráfica como en la primera, en donde el trazo continúa y en A justamente vale L. Aquí no, aquí este punto se debe de quitar, por eso el símbolo, el círculo vacío, y el valor que se le asigna a x igual a A es el que está relleno, que corresponde a un valor diferente que vamos a etiquetar aquí. Este es justamente f de a. No vale L, si vemos es un valor distinto. Aquí sí, aquí el trazo era continuo así, y entonces el valor de la función en a era justamente L, pero aquí no, aquí toma un valor distinto. Entonces este no está en la función, en la gráfica, y este sí. ¿Okay? Entonces el valor de f de a sí existe, aunque es diferente, no vale no vale L. Pero vamos a hacer la misma exploración con lo que nos interesa en realidad es ver cómo se comporta la función alrededor de a. Y comenzamos tomando valores cercanos a a, pero inferiores, y vamos a ver cómo se comportan las imágenes de estos valores. Vemos que cada vez se acercan más a L. No podría, bueno, en A exactamente pues no nos interesa detenernos, ¿no? Pararnos ahí, pero estamos explorando valores cercanos a A que sean inferiores y vemos que cada vez se acercan más a L. Hagamos lo mismo del lado derecho de A. Colocamos un valor de X que sea cercano a A pero mayor a L. Y vemos que bueno, todavía se encuentra algo alejado de L. Nos acercamos un poco más. Y el valor de la imagen también se acerca más a L. Y si seguimos explorando valores más y más cercanos al valor de A, las imágenes también son más y más cercanas a L. Vean aquí. Entonces, para esta función, aunque el valor de la función en A no vale L, no importa, alrededor de A se comporta también como la primera, de tal manera que podemos decir que el límite de f de x, cuando x tiende a A, también es igual a L, porque alrededor toma valores cada vez más cercanos a este valor L. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a explorar la función del inciso C. Aquí exageré un poquito el círculo vacío, pero bueno, la idea es la misma. Lo quise hacer así para que
algunos que están en celular quizá no logren apreciar, pero es solamente un puntito, ¿no? El que tendría que estar vacío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me querría decir? ¿Cuál es la diferencia entre la función del inciso B y la función del inciso C? Porque aquí ya no aparece ese puntito, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería el significado? ¿Qué podríamos decir de esta función C? La función en A, aquí tenía un valor. En este caso ya no hay ningún punto relleno. Eso significa que f de A no existe. La función no está definida en A, no vemos ninguna asignación. Entonces, si en esa vertical no aparece ningún punto asignado a A, significa que la función no se puede evaluar en A, no está definida en A. A no forma parte del dominio. Aquí vamos a ponerlo. A no es parte del dominio de esta función. Sin embargo, para explorar, no es parte del dominio, para explorar el valor del límite, no es indispensable que este valor A pertenezca al dominio. ¿Por qué no es indispensable? Pues porque lo que nos interesa es explorar valores cada vez más cercanos, pero no exactamente A. Es decir, podemos hacer la misma consideración de tomar valores cada vez más cercanos a A, por ejemplo, en este caso inferiores a A, y ver cómo se comporta la función. No importa que A no se pueda sustituir en la función. A diferencia de la función en el inciso B, que también tenía un valor, aunque diferente de L, y este valor f de A no tiene ninguna, no tiene nada que ver con el valor del límite. Bueno, aquí estoy colocando valores cada vez más cercanos al valor de A, pero que sean inferiores, y encuentro el valor de su imagen y observo que los valores de la imagen también son cada vez más cercanos a L. Continúo y veo que sí, también me acerco. Mientras más nos acerquemos al valor de A, las imágenes de esos X van a ser cada vez más cercanas a L. Y lo mismo ocurre si tomamos valores cada vez más cercanos a A, pero que sean valores mayores al valor A, es decir, que estén a la derecha de A. Entonces aquí vemos las imágenes de estos valores son cada vez más cercanas a L. Entonces, la función alrededor de A tiene también el mismo comportamiento que las dos funciones anteriores. Es decir, el límite de la función f de x cuando x tiende a el valor A, o x tiende a A, también es igual a L. Porque el comportamiento alrededor es el mismo, ¿no? que en las dos anteriores. Entonces aquí hay tres funciones. Una donde la función tiene el valor del límite en ese punto coincide con el valor de la función. En este caso, la función tiene un valor distinto en A, que no corresponde al valor del límite, y en este otro caso la función ni siquiera se puede evaluar en A, es decir, f de A no existe. Pero para las tres funciones el valor del límite vale L, cuando x tiende a A. Entonces es muy importante que recordemos esto. No importa cuánto valga la función en el punto A, es decir, en x igual a A, eso no interviene en el valor del límite. La función puede valer algo diferente, como el inciso B, o la función puede ni siquiera estar definida en ese punto. Y eso no tiene que ver
con el valor del límite, es decir, esa tendencia que tiene la función, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta en estas gráficas? ¿No? Bueno, ahora vamos, ¿no? Vamos a usar la calculadora. Más adelante ya vamos a platicar, en la siguiente sesión, vamos a platicar sobre cómo obtener ya de manera analítica un límite, pero el día de hoy vamos a explorar esta parte numérica. Quizá algunos que hayan encontrado límites anteriormente sepan ya cómo hacerlo de manera analítica. Pero el objetivo del día de hoy es llevarnos esta definición más intuitiva para que cuando hagamos ya el análisis analítico sea, es decir, comprendamos mejor qué es lo que estamos haciendo. Vamos a explorar primero esta función que es x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Vamos a explorar cómo se comporta esta función cuando x se acerca al valor de 1. Cuando x tiende hacia 1. Observen que no es posible sustituir x igual a 1 aquí. ¿Por qué no es posible? Porque en el denominador, si sustituimos x igual a 1, el denominador es 0, se convertiría en 0, y no podemos dividir entre 0, ¿verdad? Entonces, la vamos a explorar con valores que sean muy cercanos a 1, pero no exactamente 1. Vamos a ver si el resultado de la función se acerca a cierto valor de tal manera que podamos hacer una conjetura, es decir, una suposición, sobre cuál es el valor del límite de la función cuando x se acerca cada vez más a 1, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: con nuestra calculadora vamos a llenar estas tablas, vamos a hacer los cálculos. Si tienen una calculadora con display de fracción, pues úsenla, pero los que no tengan calculadora con display de fracción, por favor coloquen paréntesis aquí, después colocan entre y colocan otro paréntesis acá para el denominador, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el primer valor 0.5 y ahorita regresamos para el resto de los valores. Entonces yo voy a colocar 0.5, ya tengo en la calculadora la fracción. Entonces coloco 0.5 menos 1, que es este de aquí, menos 1, entre, y ahora voy a colocar 0.5 elevado al cuadrado, es decir, esta parte, menos 1, un segundito, al cuadrado, menos 1, y obtengo, vamos a escribir esta cantidad en decimales. Vamos a usar, ¿qué les parece? Vamos a usar 6 decimales. Y podríamos hacer el redondeo a 6 decimales. Y para esta primera x, que es 0.5, yo obtuve 0.6666 y el siguiente 6, si lo redondeo, quedaría en 7. Entonces vamos a redondearlo a 6 decimales, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular el resto, y ahorita me dicen cuáles son los valores. Podríamos hacer esa conjetura a partir de los valores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se comporta la función cuando x es cada vez más cercana a 1? ¿Hacia qué valor se aproxima? 0.5. Hacia 0.5, ¿verdad? Entonces parece, al menos es nuestra suposición, que este límite se acerca cada vez más, o sea, el valor de la función se acerca cada vez más hacia 0.5. Por ahora es únicamente este tipo de exploraciones las que vamos a hacer, pero estos resultados ya los vamos a obtener más adelante con un procedimiento
ya no simplemente dando valores a la función. Pues esta es nuestra suposición por ahora, ¿no? La conjetura de este límite. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente función. Vamos a explorar los valores de la función f de x igual a seno de x sobre x, cuando x es muy cercano a 0, es decir, cuando x tiende a 0. De igual forma que en la función anterior, la función que tenemos aquí, seno de x sobre x, no está definida en x igual a 0. Observen que si sustituyen x igual a 0, el denominador se convierte en 0 y esa cantidad no está definida, porque recordamos que no es posible la división entre 0. Sin embargo, podemos explorar con valores muy cercanos a 0, pero como lo decía, que no sean exactamente 0. Vamos a ver si esa función se acerca también a un valor y vamos a ver si es posible, usando la tabla, hacer una conjetura sobre el valor del límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Aquí es muy importante hacer la observación de que esta división la vamos a obtener, pero nuestra calculadora debe de estar en radianes. Entonces, si no tienen su calculadora en radianes, por favor, colóquenla ahora. Entonces vamos a colocar la fracción. Vamos a comenzar con menos 0.3. Seno de menos 0.3 entre menos 0.3. ¿Cuánto les dio como resultado esa división? 0.98. Ajá. ¿Qué más? 50. 98. 66. 50. Ajá. 67. 67, muy bien. 2, 4, 6 y además el 7 ya está. Bueno, no se tuvo que redondear porque el siguiente es menor a 5. Muy bien. Vamos a continuar con menos 0.1. Me quedó 0.9983. Ajá. 83. 34. 34. Muy bien. Vamos ahora con menos 0.01. 0.999983. 99,99,83. Muy bien. Vamos con menos 0.001. ¿Alguien ya tiene el resultado? 9. Ajá. 99. 99. 9,99. Muy bien. Ok. Perfecto. Y ahí no hice, la verdad es que no hice el redondeo, porque ya me brincaría ahí. Muy bien, vamos con el último de esta columna, en donde tenemos valores muy cercanos a 0, pero de igual forma que en el ejercicio anterior, todos estos valores de x son inferiores a 0. Ajá. Ahora vamos con menos 0.001. Igual son 6 nueves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 6. Sí, y de hecho si hacemos el redondeo ya brincaría hasta 1, ¿no? O sea, si hacemos el redondeo de todo. Pero bueno, ahora lo trunqué. Entonces ahí hay 2, 4, yo tengo 2, 4, 6. Y después hay otro 9, 9 y ya después 83 la calculadora es lo que pone. Perfecto. Ahora vamos a explorar de igual manera valores muy cercanos a 0, pero que sean mayores. Vamos a comenzar con este valor positivo, que es 0.2. Y vamos a realizar seno de 0.2 entre 0.2.
¿Alguien tiene ya el resultado? 0.9933. 33, Correcto. 46. 6. Bueno, sí. No, si lo truncamos queda en 46. Si lo redondeamos queda en 47. Muy bien, pero bueno, vamos a dejarlo así. 0.1 nos acercamos todavía más a 0, pero por valores que son mayores a 0. Ujú. Ok. ¿Cuál es el siguiente? 0.99, Ajá. 83, 34. 83, 34. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con 0.01. ¿Qué obtuvieron en 0.01? Ya no los escucho. Bueno, yo obtuve 0.99, 99, 83. No sé si coincide este valor con el que tiene. Sí. ¿Sí? De pronto dejé de escucharlos. No sé si alguien me estaba... Sí, obtuve lo mismo. En el siguiente yo obtuve 6.9, perdón. Ok. 0.69. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todavía sigue más, ¿verdad? Muy bien. Y en el último, ¿qué obtuvieron? Pues, bueno, igual me dio 6, bueno, 6.9, 0.69. Y 6 nueves. Ajá. Sí, ya solamente hasta 9 parece 4. Solamente hasta por la novena me parece que cambia. Pero al menos en los primeros 6 Son 8, 9 y un 8. son... ok, sí, 8, 9 son 8. Muy bien. Bueno, aquí coloqué 6, entonces quedó igual que la de arriba. O sea, 6 en cada uno de ellos. Ya el cambio se ve hasta por la novena, ¿no? Sí. Muy bien, ¿podríamos hacer una conjetura con respecto al valor de este límite cuando x tiende a 0, al límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0? ¿Hacia qué valor se acerca la función cuando x es cada vez más cercano a 0, ya sea del lado izquierdo o del derecho? Es decir, con valores menores o mayores a 0. Podríamos hacer una... A 1. A 1. Muy bien, por ahora esta es nuestra suposición, que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Y fíjense que no importa que la función original no se pueda evaluar en 0. Eso no nos impide explorar valores que sean cercanos a 0. Y además la función parece tener ese comportamiento hacia 1. Muy bien, pues esta es una primera exploración que realizamos a través de la tabla. Vamos ahora a platicar sobre los límites que conoceremos como límites laterales. Estos límites laterales son básicamente lo que tenemos en las dos tablas, es decir, el valor de la función, cómo se comporta el valor de la función cuando x es muy cercano al valor a, pero inferior, o cuando x es muy cercano al valor a, pero superior. Entonces vamos a dividir a estas dos tendencias por, lo vamos a llamar límites laterales, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a comenzar con el límite lateral izquierdo. Aquí lo que va a ser bien importante es la notación. Aunque es muy semejante a la que tenemos para el límite total, digamos, para el límite total, la diferencia es que vamos a agregar un superíndice en el valor de A. Es bien importante que entendamos que este signo no tiene nada que ver con el signo de A. Es solamente una indicación para decir que los valores a los que nos estamos acercando al valor de A son valores inferiores a A, muy cercanos a A, pero inferiores. Y A puede ser positivo o negativo. Ajá. En muchas ocasiones este signo los llega a confundir. Por ejemplo, si exploramos el límite cuando x tiende a 2 y colocamos el superíndice menos, a veces se llegan a confundir como con el límite cuando x tiende a menos 2. Eso no tiene nada que ver con el signo de A, solamente es la indicación para decir qué tipo de valores estamos usando para acercarnos a A, que en este caso son valores inferiores a A. Entonces decimos que que el límite de la función f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L si al acercarnos arbitrariamente del lado izquierdo al valor de A, también la función se acerca cada vez más a ese valor L. Entonces, que se acerque por la izquierda significa que los valores deben de ser tomados menores al valor de A. De igual manera, el límite lateral derecho se define cuando tenemos esa tendencia de la función al acercarnos al valor de A, pero con valores que sean superiores a, vamos a colocar un superíndice más, que repito, no tiene nada que ver con el signo de A. A puede ser positivo o negativo. El superíndice más solamente nos dice que estamos explorando con valores como en esta segunda parte de la tabla, con valores que son superiores al valor de interés, al valor A. Estos dos límites son importantísimos porque el límite total, a este lo vamos a conocer como límite total, va a depender de los dos límites laterales. Si ambos límites laterales resultan ser el mismo valor, o sea, si exploramos como lo hicimos ahorita en la tabla, exploramos con valores menores al valor A, exploramos con valores mayores al valor A, y en ambos casos la tendencia de la función es la misma, o sea, la función se acerca cada vez más a un mismo valor L, o sea, si estos dos coinciden, entonces vamos a decir que el límite total de f de x cuando x tiende a A es igual a ese valor L. Entonces, por eso es que es muy importante entender cómo es que debemos de explorar a la función para ambos casos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer ahora, o sea, el resto de la sesión la vamos a dedicar a explorar gráficas con diferentes valores dentro de x, y vamos a ver cuánto valen, por ejemplo, límites laterales en alguno de esos valores, ¿de acuerdo? Y también podríamos hacer ya una suposición sobre el límite total a partir de la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo a continuación. Vamos a comenzar con este ejercicio en donde tenemos la gráfica de una función y lo que queremos es determinar a partir de la gráfica los distintos límites. Bueno, en algunos casos son límites, en algunos otros son los valores de la función en ese punto, solamente a partir de la gráfica. Bueno, quizá no lo alcancen a ver, lo voy a marcar un poquito más aquí porque no se ve tanto. El primer límite que nos preguntan es el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda. Este es un superíndice que, recordemos, de acuerdo a la definición del límite lateral,
nos pregunta cómo se comporta la función cuando x se acerca cada vez más a 2, pero por valores inferiores a 2. El superíndice menos es lo que nos dice. Aquí nos preguntan el límite lateral derecho. Y bueno, parece que son los únicos que yo creo que son más difíciles de ver en la pantalla. Vamos con el primer límite que nos interesa explorar, que es cuando x tiende a 2 por la izquierda. Primero vamos a ubicar el 2 en el eje x, aquí está. Ahora vamos a tomar valores que sean menores a 2. Vamos a colocar una línea vertical hasta donde encontremos a la gráfica de la función, y de ahí vamos a trazar una línea horizontal hasta llegar al eje y. ¿Okay? Entonces vamos a acercarnos nuevamente con un valor más, todavía más cercano a 2, pero que sea inferior. Ahí creo que se ve mejor. Ajá. Y nuevamente llegamos al tope donde está la función y vemos cuál es el valor de y al que se acerca. Okay, voy a hacer lo mismo con otro valor más cercano a 2 todavía, ahí ya se dificulta un poquito. Y cuando llego al tope, es decir, a la gráfica, veo cuál es el valor de y. Si nos acercamos cada vez más a 2 por la izquierda, ¿a qué valor se acerca la imagen de esa función? ¿Hacia qué valor se acercan las imágenes? Esos valores... ¿Hacia 3? Exactamente. Los vemos justamente del lado de aquí en la horizontal, ¿no? Entonces, los valores de la función se acercan cada vez más hacia el número 3. Entonces, lo que vamos a escribir en el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es que ese límite es, lo voy a colocar en rojo, ese límite es igual a 3. Vamos, por otro lado, a explorar a la función cuando x se acerca a 2, pero del lado derecho. Pues aquí tenemos la gráfica de la función nuevamente. Hacerlo un poquito más grande, ahí está. Y ahora vamos a explorar sobre la misma función, pero cuando x se acerca a 2, pero es mayor a 2. Entonces aquí hay un valor de x que es cercano a 2, pero es superior. Llego a la gráfica y ese valor de y lo encuentro dibujando la horizontal. Voy a colocar otro valor que sea más cercano a 2 todavía, pero sigue siendo superior. Llego a la gráfica y encuentro el valor de y. Voy a seguir explorando otro que sea todavía más cercano. Y ahí. Ajá. Entonces, cuando x es muy cercano a 2 pero mayor, ¿hacia qué valores tienden sus imágenes? O sea, los valores de y. 1. Hacia 1, muy bien. Ajá. Se acercan a 1. Entonces, lo que podemos decir para esta función es que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a 1. Ahora nos preguntan en el inciso 3, ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 2? Observen que aquí ya no hay superíndice, es decir, este es el límite total. Así lo vamos a conocer como el límite total, porque ya no hay superíndice. Este es izquierdo, derecho, pero este es el límite total. Bueno, de acuerdo al teorema anterior, el límite total existe siempre y cuando los límites laterales tengan, bueno, ambos existan primero,
y tengan el mismo valor. Si los dos límites laterales existen y tienen el mismo valor, entonces el límite total va a tener justamente ese mismo valor. Sin embargo, ¿qué podemos observar de estos dos límites laterales? Ambos existen, pero son diferentes. ¿Qué significa? Que el límite total de f de x cuando x tiende a 2, pues no existe. Ajá. La razón es que no existe porque los límites laterales son diferentes. Voy a colocar aquí abajito, en letras más pequeñas, voy a poner porque los límites laterales son diferentes. ¿De acuerdo? Los límites laterales son diferentes. Entonces, esa es la razón por la que no existe el límite total. Vamos ahora, a partir de la función, a encontrar el valor de f en 2. Recordemos que los puntitos que son rellenos y vacíos tienen el significado que ustedes ya también me ayudaban ahí a recordar. Entonces voy a acercar la función para que me ayuden a determinar cuánto vale el valor de f en 2. ¿Cómo podemos encontrar su valor a partir de la gráfica? Aquí está x igual a 2. ¿Cuánto vale la función en 2? ¿Cuál de estos dos valores es el que corresponde a la imagen en 2? ¿Este que está vacío o el que está lleno? Bueno, recordemos que el que está lleno corresponde a la imagen igual que en una función anterior. Entonces, este puntito es justamente el que corresponde a la imagen de 2, que es ¿cuánto? 3 en este caso. Ahí está, el puntito. El círculo vacío significa que ese valor no está dentro de, en este caso es el final de esta gráfica, de esta segunda parte, no está ese punto, ¿no? En su lugar, el valor de la imagen en 2 es justamente 3. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar en f de 2, voy a decir que este valor es igual a 3. Vamos a ver qué ocurre con 4. Ahora nos pregunta el límite total. Ya no nos pregunta los límites laterales, pero con, bueno, solamente observando la gráfica podemos determinar cuál es el límite total en 4. ¿Qué podríamos decir? Podríamos ya responder sin hacer, digamos, estas líneas. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 4? Eric, ¿qué podrías decir? Sería 4. 4, ¿verdad? Porque al explorar aquí a la función alrededor de 4, vemos que se acerca cada vez más a 4. Entonces, si nos acercamos a 4 en x, sus imágenes se acercan cada vez más a 4 en y. Y de igual forma, alrededor, bueno, es decir, con valores superiores a 4 en x, también las imágenes son cada vez más cercanas a 4. Entonces, cuando ustedes vean un trazo de esta manera, en donde solamente hay un punto, el que corresponde al valor de x que nos interesa, que no está considerado, puede estar en un circulito así vacío, pero alrededor, digamos que
Es casi como si la función continuara excepto por ese punto. El límite va a tener este valor, ¿no? El que correspondería a ese circulito. ¿Ok? Entonces en este caso vale 4, así es. Vamos a decir que el límite total de f de x es igual a 4. Muy bien. Ahora nos preguntan ¿cuánto vale f de 4? ¿Cuánto vale f de 4 para esta función? ¿Cuánto vale la función en 4? ¿Cuál es el valor de la imagen en 4? ¿Sería 4 igual? Hay un significado en este circulito vacío, no sé si lo recuerdan. No existe la función, bueno, el valor de 4. Exactamente. La función aquí no tiene ningún puntito relleno como ocurrió en otros casos, donde aquí estaba vacío, pero aquí había, por ejemplo, un puntito relleno y ese correspondía a la imagen. Pero en este caso, sobre la línea vertical no hay ningún valor en donde 4 tenga asignado ese valor. Entonces, si solamente aparece en esa línea, en 4 en este caso, el círculo vacío, significa que la función no está definida en 4. Entonces aquí vamos a poner f de 4 no existe. Entonces vamos a poner aquí entre paréntesis, la función no está definida en x igual a 4. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, yo creo que conforme vayamos avanzando en los distintos ejercicios va a ser mucho más simple responder a los límites que nos preguntan o a los valores de las funciones. Voy a colocar aquí los superíndices, no se alcanzan a ver muy bien. Este es menos, este es más, significa que es 3 por la izquierda y 3 por la derecha, ¿vale? Muy bien, vamos a explorar el primer límite que nos preguntan, que en este caso es el límite de f de x cuando x tiende a 1. Aquí está 1, que no está en la escala, la voy a colocar aquí para que quede más claro. Aquí está 1, 2 y aquí está el 3. Aquí está 1, 2 y 3. Nos preguntan directamente el límite total. El límite de f de x cuando x tiende a 1. No es lateral izquierdo y derecho, pero claro, con los dos laterales podríamos obtener este. ¿Existe ese límite, el límite de f de x cuando x tiende a 1? Sería 2. ¿Cuánto? Perdón. 2. 2, exactamente. Si vemos cómo se comporta la función alrededor de 1, aquí está. La función alrededor de 1 toma valores cada vez más cercanos a este valor que es 2. Si nos movemos hacia 1, ya sea con valores inferiores o con valores más grandes que 1, pero muy cercanos a 1, la imagen de la función se acerca cada vez más a este valor que es 2. ¿Listo? Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Ahora vamos a explorar el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha, no, por la izquierda primero. Cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Cómo se comporta la función cuando x tiende a 3 por la izquierda? Es decir, cuando x es inferior a 3. ¿La función se acerca hacia algún valor? Se acerca a 1, ¿no? Se acerca a 1, muy bien. Se acerca a 1.
Perfecto. Ahora, aquí lo voy a escribir, pero para aprovechar ahorita que tenemos la función aquí. Entonces, cuando x se acerca a 3 por la izquierda, la función f de x tiende a 1. Y ahora, cuando x se acerca a 3 por la derecha, ¿hacia dónde tiende la función? Por la derecha, es decir, ¿hacia dónde? Hacia 4. Hacia 4, exactamente, hacia 4. La función se acerca hacia 4. Entonces vamos a escribir estos dos límites. El primero que ya me dijeron, el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda es 1. Cuando x tiende a 3 por la derecha es 4. Ahora nos preguntan el límite total. El límite total de f de x cuando x tiende a 3. ¿Qué podemos decir de ese límite? El límite total de... No está definido Ajá, ¿por qué? Porque son diferentes. porque Así es, porque los límites laterales son diferentes. Ajá. Entonces, el límite total no existe porque los límites laterales son diferentes. Voy a acercar otra vez a la función para responder a la última pregunta. ¿Cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale la función en 3? Ay. 3. Sería 3. Exactamente, es ahí donde está el círculo lleno en 3. Entonces, aquí está el círculo lleno que corresponde a la altura de 3 unidades. Muy bien. Vamos a responder entonces el último inciso, que es f de 3 igual a 3. Muy bien, perfecto. Mucho mejor. Vamos ahora con una siguiente función. Nos preguntan más cosas, entonces coloqué la gráfica en otra página, pero vamos a ir moviéndonos de una página a otra para que vean cuál es la gráfica. Solamente aquí voy a colocar los superíndices que no se alcanzan a ver muy bien. Aquí me parece que son todos, no, este sí es el signo de 3. Este, de hecho es menos 3, y de ahí son superíndices. Muy bien, de todas formas si no alcanzan a ver alguno me pregunto. Bueno, esta es la función que vamos a explorar ahora. Esta es la gráfica de la función. Vamos con el primer límite, que es el límite de h, la función se llama h, de h de x cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Es así como se lee este límite. Si lo alcanzan a ver. No lo puedo mover mucho. Entonces es el límite de h de x cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la función. Ok, menos 3 está aquí. Menos 3. ¿Cómo se comporta la función cuando x se acerca a menos 3 pero del lado izquierdo? Por cierto, aquí tampoco tenemos una escala, la voy a colocar. Aquí es 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el valor que va tomando f de x, cuando x se acerca a menos 3, pero del lado izquierdo? ¿Hacia dónde se acerca el valor de la función? ¿A 4? Hacia 4. 4. Exactamente, muy bien. La función se acerca hacia 4, entonces vamos a decir que este límite vale 4. Muy bien. Ahora, el mismo menos 3, pero vamos a observarlo del lado derecho. Cómo se comporta cuando x se acerca a menos 3 por la derecha. Aquí está la altura y trazo. Me acerco todavía más.
y el valor de y es este. ¿Hacia qué valor se acerca la función cuando Hacia 3. x... a ver, vamos a ver, lo voy a acercar un poquito más, quizá no se alcance a ver. Hacia 4. Hacia 4 también. Ujú. Está un poquito chueca la recta, pero sí, de hecho la segunda línea que tracé ya está más cercana a 4. Ujú. Si trazo otra ya no es tan sencillo porque está un poquito ya reducido aquí. Es más cercana a menos 3, es mayor. Tomo ahí la altura y trazo. Y esta todavía está más cercana a 4. Ujú. Entonces sí, la tendencia es igual que en el caso anterior. En el otro límite, en el izquierdo, en este caso el límite lateral derecho también es 4. Ajá. Nos preguntan ahora el límite total. Vean que aquí el menos 3 ya no tiene superíndice. ¿Cuál es el límite total de h cuando x tiende a menos 3? ¿Existe? Sí existe, ¿verdad? Exactamente, y vale 4, porque los límites laterales existen y tienen ese mismo valor. Ambos. Ujú, muy bien. Ahora nos preguntan cuánto vale la función en menos 3. H de menos 3. Vamos a regresar a la gráfica. ¿Cuánto vale h de menos 3? No existe su valor. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ujú. Voy a poner aquí la función. No está definida en x igual a menos 3. Perfecto, ahí está. Vamos ahora a explorar alrededor de 0. Necesitamos los dos límites laterales y el límite total. ¿Ok? A ver si de ahí pueden decirme, ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda? ¿Cuánto? Cuando x tiende a 0 por la izquierda. 1. 1, muy bien. Ujú, así es. Pues aquí podemos trazar rectas cada vez más cercanas a 0 pero inferiores a 0 y podemos ver la tendencia de las imágenes hacia 1. Aquí la voy a ampliar un poquito. Ahí está. Entonces aquí trazo rectas, veo cuál es la altura y veo que mientras más nos acercamos a 0, también la imagen es más cercana a 1. Entonces el límite de h de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 1. Ahora vamos a explorar el comportamiento hacia 0 pero del lado derecho. ¿Qué podríamos decir del límite de h de x cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿Cuánto vale? Menos 1, así es. Aquí voy a colocar la escala. Aquí está en menos 1. Ujú. Entonces, al acercarse x con valores muy cercanos a 0 pero mayores, el valor de la función es cada vez más cercano a menos 1. Aquí tomo un valor todavía más cercano a 0 y veo que su imagen se acerca también a menos 1. Entonces, mientras más se acerquen a 0, más cerca estarán también de menos 1. Muy bien. Entonces, aquí podemos decir que el límite de h de x cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a menos 1. ¿Y qué responderíamos al límite total? ¿Cuál es el límite total de h de x cuando x tiende a 0? Ah, exactamente. Ajá. Vamos a poner entonces, no existe, porque
los límites laterales son diferentes. Muy bien. Y ahora nos preguntan cuánto vale h de 0. ¿Cuánto vale h en 0? 1. Muy bien, ahí está el círculo relleno. Entonces la función en 0 vale 1 exactamente. Bueno, el siguiente límite que nos preguntan es el límite total cuando x tiende a 2. Vamos a ver la función. ¿Qué podríamos decir de ese límite total cuando x tiende a 2? ¿Cuánto vale? ¿Si existe? ¿Cuánto vale? Perdón, otra vez. ¿Cuánto vale el límite en 2? 2, así es. Podemos trazar líneas rectas que sean cercanas a 2, cada vez más cercanas a 2, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, y sus imágenes se van a acercar también a 2. Aquí este valor de y ya es todavía más cercano a 2. Entonces el límite de f de x cuando x tiende, de h de x cuando x tiende a 2 es igual a 2. ¿Y cuánto vale la función evaluada en 2? O sea, ¿cuánto vale h de 2? Está definido. No está definida. No existe. Así es, muy bien. Ajá. Pues aquí le vamos a poner una nota. La función no está definida en x igual a 2. Ajá. Es decir, el número 2 no forma parte del dominio de esta función. Vamos ahora con el último, que es 5. Vamos a explorar los límites laterales y también el límite total. Voy a acercarla para que alcancen a ver mejor el comportamiento. Bueno, les platico. Del lado izquierdo de 5, aquí voy a colocar en la escala al número 5. Del lado izquierdo de 5, la función, al acercarse a 5 por la izquierda, viene haciendo una especie de oscilación. Entonces, la función sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y es como si se hiciera una especie de acordeoncito, pero la función tiene ese comportamiento. Sube a 4, baja a 2, sube a 4, baja a 2, sube a 4, baja a 2. Ajá. Y bueno, eso significa la línea aquí punteada. Eso significa que no hay un valor al que la función se acerque cuando x tiende a 5 por el lado izquierdo. Ajá. Porque aunque nos acerquemos a 5 por el lado izquierdo, de pronto va a tomar valores muy cercanos a 4, de pronto va a bajar a 2 y así, va a oscilar entre esos dos valores. Ajá. Entonces, el límite lateral izquierdo en 5 no existe. Pero, ¿qué pasa con el límite lateral derecho? ¿Tendrá algún valor o tendrá el mismo comportamiento? Ahora vamos a hacer lo siguiente, a ver si así. Déjenme hacer esto. Cuando hagamos el análisis para el límite lateral derecho, vamos a borrar, digamos, de nuestra mente lo que ocurre del lado izquierdo. Solamente vamos a fijarnos en el lado derecho. Entonces esta parte puede distraer, ahorita ya la oculté. ¿Qué ocurre con la función cuando x se acerca a 5 por la derecha? ¿Qué valores toma la función? 3. La función, así es, se acerca hacia 3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un valor que es cercano a 5, vemos cuál es su imagen, y vemos, bueno, aquí está la imagen. Ajá.
Pero si nos acercamos más a 5, acá va la imagen, ya está más cerca de 3, y nos acercamos todavía más a 5, ahí está su imagen, ahí está, más cercana a 3. Entonces el límite lateral derecho existe y vale 3. Entonces voy a colocar ese valor justamente aquí. Límite de h de x cuando x tiende a 5 por la derecha vale 3. Dijimos que en el caso de 5 por la izquierda, el límite no existe. No existe. Ajá, muy bien. El límite no existe. ¿Y qué va a ocurrir con el límite total? Cuando h de x cuando x tiende a 5, o sea, ya el total. ¿Qué podríamos decir? Tampoco está definido. Exactamente. ¿Digo? Así es, no existe, ¿verdad? Entonces, ahora la razón de que no exista es porque uno de los laterales no existe. Entonces, es razón suficiente para que el límite total tampoco esté definido. Entonces, le voy a poner no existe, ya que uno de los límites laterales no existe. Y sabemos que aunque existan ambos, todavía tienen que cumplir otro requisito, que es que tengan el mismo valor. Pero por ahora, la razón principal por la que el límite no existe es que uno de los laterales tampoco existe. Muy bien, mucho mejor. Vamos con la siguiente función, que de hecho es la última del día de hoy. La función tiene esta gráfica, aquí está un poquito más ampliada para que logremos verla mejor. Entonces aquí ya podemos percibir valores que son importantes. Vean, aquí está el 0, acá el 1. También vamos a colocar una escala ahí para y. Vamos con el primer valor que nos preguntan. La función se llama g, la variable es t ahora, no es x, g de t, y para el primer límite tenemos que obtener el límite lateral izquierdo, después viene el derecho en 0, después viene el izquierdo en 2 y el derecho en 2. Y ya son todos los que veo que podrían dificultarse. Entonces vamos a obtener el límite de g de t cuando t tiende a 0 por la izquierda. Vamos a ver, aquí está 0. ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 0 por la izquierda? Menos 1, así es. Entonces aquí me faltó poner la escala en y, negativo. Menos 1. La función al acercarse a 0 por la izquierda tiende a menos 1. Muy bien. Vamos a escribir que esto es igual a menos 1. Perfecto. Ahora vamos a obtener el límite de la misma función cuando x tiende a 0, pero del lado derecho. ¿Cómo se comporta la función al acercarse a 0 del lado derecho? ¿Hacia dónde tiende? Hacia 1. A ver, vamos a ver. Menos 2. Hacia Menos menos 2, así es. Vamos a trazar aquí. Aquí está x igual a 0, pero es mayor. Obtengo aquí el valor de la imagen, que es donde topa con la gráfica. Y veo cuál es el valor de y en esa imagen, que es muy cercano a menos 2. Tomo un valor todavía más cercano a 0, pero mayor. Veo cuál es su imagen y veo que se acerca incluso más a menos 2. Entonces sí, el límite lateral derecho es igual a menos 2. Muy bien. Ahora, ¿qué respondemos al límite total? El límite total de g de t cuando t tiende a 0. No existe. No existe. Así es. Entonces no existe, ya que los límites laterales son diferentes. Muy bien. Bueno, ahí está. Ahora vamos con la función en dos
Nos preguntan 2 por la izquierda, 2 por la derecha y 2 total. Vamos a ver la función. Voy a hacerle zoom para que se alcance a ver mejor. ¿Cuál es el límite de h? No, esto es g de t, perdón. De g de t cuando t tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuánto, perdón? Por la izquierda. 1. A 2. 2 también. Ajá. Aquí está 2 por la izquierda y vemos, aquí está la imagen. Vemos que es cercano a 2. Bueno, está como que todavía entre 1 y 2, pero si nos acercamos más todavía a 2, la imagen se acerca más a 2 y así sucesivamente. Entonces, en 2 por la izquierda es igual a 2. Ahora veamos cómo se comporta en 2 hacia la, bueno, por la derecha. Cómo se comporta la función al acercarnos a 2, pero del lado derecho. Voy a tomar aquí un valor que es muy cercano a 2, pero es mayor a 2 y veo su imagen. Ajá. Tomo otro valor que es cercano a 2, mayor, y veo su imagen. Aquí está. Tomo otro incluso más cercano y veo su imagen. ¿Hacia dónde se acerca la función cuando x tiende hacia 0 exactamente? Entonces esto es igual a 0. Este límite vale 0. ¿Y qué podemos decir de los del límite total cuando g de t cuando t tiende a 2? No existe. No existe, ¿verdad? Así, ya que los límites laterales son diferentes. Muy bien. Nos preguntan ahora cuánto vale la función en 2. ¿Cuánto vale g de 2? ¿Cuánto? 1. 1, muy bien, ahí está el círculo llenito. Ajá, en 1. Entonces el valor de g en 2 es igual a 1. Muy bien. Que no tiene nada que ver con los laterales, observen. Ahora, el límite total cuando t tiende a 4 para esta función. El límite total cuando t tiende a 4. ¿Qué podríamos responder? 3. 3, muy bien. Entonces, al acercarnos a 4, la imagen se acerca cada vez más hacia 3. Aquí nos acercamos y el valor ya es más cercano todavía a 3. Y de igual forma, del lado derecho nos acercamos a 4, pero con valores mayores a 4. Está como entre 3 y 4, pero si nos acercamos más a 4 por la derecha, ahora sí, nos acercamos al valor de 3 en y. Entonces el límite total en 4 es igual a 3. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre los límites que exploramos el día de hoy? No, profesor. ¿No? Yo no. ¿No? Bueno, digamos que esta clase fue para hacer, para dar una definición de límite, para explorar de manera numérica una función y ver cómo se comporta, pero también la parte gráfica es muy importante porque a partir de ella pues podemos, ya entendiendo el concepto, podemos decir cómo se comporta alrededor de un valor y eso va a ser también importante para los temas posteriores. Para las siguientes clases vamos a seguir ya con, ahora sí, el método para cierto tipo de funciones que podemos usar para determinar ya de forma exacta el valor del límite. Les voy a pedir que para la siguiente sesión, revisen previamente cómo se factoriza, recuérdenlo eso de álgebra, cómo se factoriza, por ejemplo, una diferencia de cuadrados, cómo se factoriza un trinomio, cómo se puede racionalizar una expresión que tiene, por ejemplo, algo del tipo, no sé, raíz de x cuadrada más 9 menos 3,
qué es lo que hacemos. Lo trabajaron en álgebra, entonces es nada más cuestión de que revisen sus apuntes. Es importante que lo recuerden para que avancemos un poquito más deprisa. Para este primer tema voy a dejarles una tarea que será sobre gráficas principalmente, para que ustedes determinen, igual que lo hicimos en la clase de hoy, algunos límites. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier cosa, pues me pueden mandar un correo o escribirme por el chat de Teams. Cuídense mucho, pasen bonito fin de semana. Les envío ahorita en unos minutos la presentación de esta clase, el PDF. Y ya más tarde tendrán el video. Cuídense mucho. Nos vemos. Ok. Gracias, maestra. Bye, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, maestro. Bye, que estén bien.